Decía que hemos hecho una serie de propuestas esta misma mañana a los agentes sociales. La primera propuesta que les hemos hecho tiene que ver con el fondo de capitalización para el despido que ya contemplaba, como bien sabéis, la reforma laboral. Fruto del acuerdo social y económico, ese era el compromiso del Gobierno en el acuerdo social y económico, es que se creara un grupo de expertos que analizara la viabilidad de poner en marcha este fondo de capitalización de despido al que se refiere la reforma laboral. Como también sabéis, el grupo de expertos ya ha emitido su informe y en ese informe se plantea, y es algo que hemos recordado esta misma mañana en la mesa de negociación, se plantea que tal como está articulada la reforma laboral, cuando dice explícitamente que ese fondo de capitalización para el despido no puede suponer, y así se dice expresamente en la reforma laboral, un incremento de las cotizaciones a la seguridad social por parte empresarial, los expertos nos dicen que si esa es la previsión, que no haya un incremento de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, la viabilidad, la posibilidad, la probabilidad de poner en marcha este fondo de capitalización por despido es muy compleja, es muy difícil, porque ese informe de expertos nos dice que si pusiéramos en práctica lo que está establecido en la reforma laboral, necesitaríamos incrementar 3 puntos las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios y ello supondría destinar más de 7.300 millones de euros a la financiación de ese fondo de capitalización. El Gobierno considera que en la actual situación económica, que en la actual situación difícil y de crisis económica, es muy difícil ir a un incremento de las cotizaciones a la seguridad social. Muy difícil acometer un fondo de capitalización que suponga, como dice el informe de los expertos, un incremento de casi 3 puntos de las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Pero al mismo tiempo el Gobierno está dispuesto a cumplir los compromisos que le marca la reforma laboral. Y por eso esta mañana hemos propuesto a los agentes sociales que podamos abordar una de las alternativas que también indica el informe de los expertos y que se trata de prorrogar, al menos un año más, prorrogar el régimen transitorio donde, como bien sabéis, el Fondo de Garantía Salarial resarce a los empresarios con 8 días de indemnización por despido en los despidos que provienen del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 64 de la Ley Concursal, para que nos entendamos de los despidos que se producen por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ya sean despidos colectivos, ya sean despidos individuales. Pues bien, la propuesta del Gobierno es que prorroguemos un año más este régimen transitorio donde el Fondo de Garantía Salarial resarce con 8 días de indemnización a los empresarios cuando los despidos se producen por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y no nos hemos negado, y así se lo hemos dicho esta mañana a los agentes sociales en la mesa de negociación, no nos hemos negado ni nos vamos a negar a revisar con ellos en una mesa de diálogo social cuáles son los despidos para los cuales se puede producir esa prórroga de la intervención del Fondo de Garantía Salarial en resarcimiento de 8 días de indemnización por año de servicio en los despidos que tienen su causa en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. La segunda propuesta que hemos hecho esta mañana en la mesa de empleo ha sido una propuesta que tiene que ver con uno de los objetivos básicos de la reforma laboral. Uno de los objetivos de la reforma era intentar que hubiera una transformación importante de contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, que hubiera una transformación de contratos temporales en contratos estables de fomento de la contratación indefinida. A la luz de los datos que tenemos encima de la mesa, esta transformación de contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida ha dado buenos resultados. Los últimos datos de que disponemos nos dicen que antes de la reforma laboral se transformaban en torno a 24.000 contratos temporales
en contratos de fomento de la contratación indefinida y que después de la reforma laboral se transforman más de 152.000 contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida. Es decir, que a través de la reforma laboral hemos multiplicado por 6, ha crecido casi un 600% la transformación de contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida. Pero, como bien sabéis, esta transformación que se mantenía en la reforma laboral ha terminado ya. La reforma laboral nos dice que para los contratos temporales suscritos antes del 18 de junio del año 2010, el periodo de transformación de esos contratos en contratos de fomento de la contratación indefinida ha terminado el 31 de diciembre de 2010. Y por eso el Gobierno, consciente de que esta medida ha funcionado bien y que esta medida ha dado buenos resultados porque hemos multiplicado por 6 el número de contratos temporales que se transforman en contratos de fomento de la contratación indefinida, ha propuesto esta mañana en la mesa de empleo abrir nuevamente este periodo de transformación de contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida y que aquellos contratos temporales realizados con anterioridad al 18 de junio del año 2010 puedan tener un nuevo periodo de transformación en contratos de fomento de la contratación indefinida que vaya hasta el 31 de diciembre de este mismo año, porque repito que el proceso de transformación ha terminado el 31 de diciembre del 2010.